Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues lo prometido es deuda y viendo la aceptación, la buena aceptación que tuvo la última publicación, hablando sobre las series, los métodos y las técnicas especiales para hipertrofia y para fuerza, hoy en este vídeo vamos a hablar detalladamente a fondo más en cada una de ellas. Como veis, aquí he puesto la misma imagen de la última publicación donde están todos los tipos de series, la cual dividí o hice una división en selección para ejercicios pesados y para ejercicios livianos. Eso no quiere decir que esto sea la verdad, yo siempre lo digo, yo no tengo la verdad, simplemente os doy mi verdad, mi opinión, mi perspectiva, por mi experiencia. Pero como norma general creo que es bastante interesante dividir esto para ejercicios pesados y para ejercicios livianos. Por ejemplo, una pirámide la podemos hacer en un press de banca pesado y en un curl de bíceps, pero normalmente va a ser más beneficioso o va a tener más razón de hacerse en un ejercicio multiarticular pesado. Y por ejemplo, una drop set no la vamos a hacer en ejercicios pesados, la haríamos en ejercicios en los que la mecánica sea fácil y no vayamos a fallar por un fallo mecánico, sino por un fallo muscular. Entonces, vamos a empezar, si no se va a hacer un vídeo bastante largo. Primero sería la contextualización. ¿Y qué quiero que tengáis en cuenta antes de empezar a explicar cada uno de estos métodos? Bueno, una siguiente pausa. Lo primero es, si eres un sujeto novato que acabas de empezar con poca experiencia, no le prestes demasiada atención, ni te hagas la cabeza un lío, ni pretendas hacer todo lo que yo voy a hacer en este vídeo porque no es necesario. Cuando eres novato, por poco que hagas, el margen de progresión va a ser muy exponencial. Entonces, céntrate en lo básico, simplifica, ¿vale? Hasta que te estanques. Cuando eres novato, con una progresión lineal, como he puesto aquí, con series planas, buscando la simplicidad, vas a progresar sin tener que complicarte. Deja estos recursos en tu arsenal para cuando te estanques, para cuando estés un poco aburrido, estés cansado de la monotonía y necesites un extra de motivación, o para etapas fuera de off-season, fuera de temporada, ¿vale? Muchos de estos métodos y técnicas que voy a explicar, por lo mismo que acabo de decir, requiere un cierto nivel. Es decir, no es que solamente seas novato y no lo debas de hacer porque no va a ser eficiente ni necesario, sino porque también necesita tener una cierta experiencia, ya sea experiencia muscular y experiencia técnica, para poder llevar a cabo estos métodos que te van a exigir bastante más que una serie lineal. También he puesto que no voy a explicar todas las series. Como he dicho anteriormente, en la imagen anterior he puesto un montón de series. No las voy a explicar todas porque todo el mundo sabe que son super series, triseries. Es decir, ese tipo de trabajos no voy a gastar tiempo explicando porque la mayoría de la gente lo sabe, ¿vale? Quien no lo sepa me lo pone en los comentarios. Y bueno, si lo explico en los comentarios de forma rápida es algo sencillo. Ninguna de estas técnicas van a funcionar si no tienen una programación correcta, es decir, si no cumple unos principios básicos de la programación. No por seguir esto que yo voy a decir vas a progresar, necesitas tener una cierta pausa y necesitas un principio de individualización, un seguimiento, etcétera, ¿vale? Tenerlo en cuenta eso también. Yo lo doy muchas veces, esto lo doy por hecho, pero sé que muchos de ustedes no tienen los mismos conocimientos que yo, entonces intento explicarlo todo de una manera como si el que me está oyendo detrás de la cámara no sabe nada, para no dejarme nada en el tintero. Y yo que soy powerlifter, digo esto porque muchas veces la gente se confunde. En el powerlifting lo que entrenamos son los movimientos, no los músculos. Es decir, que cuando tú eres un atleta de powerlifting, cuando tú entrenas un movimiento y pretendes ser más eficiente en ese movimiento, no en un músculo. Entonces hay que tener este factor diferencial en mente cuando vayamos a seleccionar los siguientes métodos dependiendo de nuestro objetivo, si nuestro objetivo es la fuerza o la hipertrofia. Sin más, comencemos. El primer método que voy a explicar es el top set y back off. Muy conocido, la gente lo usa un montón, pero realmente no saben usarlo bien y tienen muchas cosas que se dejan fuera, es decir, muchas cosas entre paréntesis que se olvidan de este método. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en hacer un conjunto máximo, que un conjunto puede ser una repetición, 2, 3 o un conjunto de serie, ¿vale? Un conjunto máximo y luego trabajo, después una vez hayamos terminado esto, trabajo de retroceso. Retroceso siempre quiere decir con menor intensidad o con menor número de repeticiones. Y he puesto aquí un ejemplo muy sencillo. Una serie de 6 con nuestro 85% y luego la serie de retroceso o el back off sería una serie descendente con el mismo intensidad pero descendente del volumen. Es decir, 3 por la primera serie 10, la segunda serie 9 y la tercera serie 8. Este protocolo necesita un buen calentamiento y una buena activación muscular y una buena aproximación. Es decir, no porque yo llegue, haga una top set y luego haga el back off, eso me va a activar mi sistema nervioso, etc. No. Para sacar el máximo partido a este método, o a la mayoría de los métodos, debemos tener un buen calentamiento y una buena aproximación para que la top set sea realmente eficiente si nuestro objetivo es activar la musculatura o activar nuestro sistema nervioso. La top set
puede ser de una repetición o de 15 repeticiones. Es decir, la gente normalmente en el mundo del powerlifting suele usar la top 6 back-off haciendo una single en la top set. Puede ser el rango de repeticiones que tú quieras. Para hipertrofia también se utiliza una top set y no se utiliza a menos de 5 repeticiones o menos de 6 porque no tendría sentido para la hipertrofia. El back-off, eso lo he explicado, eso, dependiendo del objetivo, es decir, dependiendo de tu objetivo, si es fuerza o hipertrofia, la top set deberá ser de un rango de repeticiones u otro. Y es una buena opción, o algo interesante, en la última serie del back-off, llevarla al fallo. Sobre todo porque este fallo va a ser subreal. Subreal me refiero a que va a estar condicionado por la fatiga, por lo cual el riesgo de lesión no va a ser tan alto. No quiero decir que toda la última serie de tu back-off la lleva al fallo, pero sería un trabajo interesante dependiendo, bueno, del momento de la planificación y de tu objetivo. Y hay una tabla en internet que se llama Pipeline Table, que para los que queráis saber más acerca de este método, de esa tabla, te explica muy bien las reglas y métodos, las pautas que debes seguir para cumplir este método a rajatabla y ser eficiente. Pasamos al siguiente. Las pirámides, las series pirámides. Como he puesto en la diapositiva, pueden ser ascendente o descendente, es decir, pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10 o pueden empezar de 10 hasta abajo. Pongo de 1 a 10, pero puede ser el volumen que nosotros queramos. Tanto puede ser ascendente como descendente, tanto como en volumen, es decir, aumentando repeticiones o disminuyendo repeticiones, como en la intensidad. Puedo ir aumentando intensidad y disminuyendo intensidad. A mayor fatiga, menor trabajo. Es decir, normalmente, a medida que van pasando la serie, voy realizando menos repeticiones o menos intensidad. Normalmente se puede programar de una forma diferente, pero como se suele utilizar este método, de esa manera. Es útil para mantener la motivación, ya que no es monótono. Es decir, cuando cada serie tiene un conjunto diferente, ya sea de intensidad y en repeticiones, eso te activa. Cuando nosotros hacemos series plató, series planas, es siempre lo mismo. Entonces, casi a lo mejor tenemos 6 series de 4 o 6 series de 5. La primera y la segunda serie estamos motivados, pero a medida que pasa, como ya sabemos que lo vamos a hacer y es todo igual, no nos da ese plus de motivación. Pero si nuestro programa, cada serie es un volumen y una intensidad diferente, aunque parezca que no, una estrategia psicológica nos hace mantener esa motivación porque cada número son nuevos en nuestra mente, ¿vale? Espero que me entendáis. Son útiles tanto para acondicionamiento, es decir, para una fase de acondicionamiento, para entrenamiento de fuerza, como para el entrenamiento de hipertrofia. Todo dependerá de cómo lo que contextualice dependiendo cada sujeto. Y hay muchos protocolos de acción de este método, es decir, vas a ver series pirámides, va a poder englobar un montón de formas diferentes de trabajar. He puesto aquí un ejemplo de una serie pirámide que en este caso será con la misma intensidad, pero con una decreción de volumen. La primera serie hacemos una serie de 10 con nuestro 82%, descansamos, luego hacemos una repetición menos con el mismo porcentaje, una serie de 9 con 95, con 82,5, perdón, luego una serie de 8 con 82,5, luego una serie de 7 con 82,5, así hasta, bueno, pues el cómputo total de set que tengamos en nuestro programa. Pasamos al siguiente. Wave loading. Wave loading significa carga de horas. Y esto es porque si miramos a lo largo de nuestro programa o a lo largo del set, el volumen y la intensidad hacen como una ola. Es decir, la primera ola siempre es más pequeña que la segunda y la segunda siempre es más pequeña que la tercera. Y van oscilando tanto con el volumen como la intensidad. El objetivo de este método es para mejorar la eficiencia del sistema nervioso y sobre todo para perder el miedo a las cargas altas y el respeto. Y oscilando dentro de una misma sesión las repeticiones con la intensidad, y eso va a hacer que de manera inconsciente le perdamos el respeto a las cargas. Voy a poner el mismo ejemplo con una serie plana. Si nosotros tenemos una serie plana, y como siempre trabajamos en línea recta o en plano, hay un momento de nuestra programación, ya sea una cantidad de repeticiones con X intensidad o un número de nuestro RM, por ejemplo, 200 kilos, que si nosotros trabajamos en series planas hasta 200 kilos, muchas veces un número, que va a ser 1 kilo más, 1 kilo menos, pero por ver en nuestro programa un número, lo tenemos como, 200 kilos, está ahí, y muchas veces nos causa respeto o miedo psicológico, pero el ir oscilando dentro de la sesión nos hace que perdamos ese factor psicológico y sea más natural o le perdamos el miedo a trabajar con esas cargas. Hay muchas maneras también de realizar este método. He puesto simplemente 2 ejemplos sencillos. En un ejemplo vamos a ir oscilando con las repeticiones, con la intensidad, es decir, primero haríamos 5 series de 75%, luego aumentaríamos la intensidad y reduciríamos las repeticiones, 4 por 82,5, exactamente igual, aumentamos intensidad y reducimos repeticiones, 3 por 90,
Y exactamente igual con la 4, es decir, antes habíamos hecho 4,82,5 y ahora hacemos otra vez otras 4, es decir, bajamos un poco de intensidad de los 90 al 95, hacemos una repetición más como la set anterior, pero con un poco más de carga. Exactamente así. Entonces, todo esto es un ejemplo, ¿vale? Pues con esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Y luego el ejemplo B, pues lo he puesto exactamente igual, pero con kilos, no con porcentaje. 5 series de 200, es decir, 5 repeticiones, perdón, con 200 kilos. Luego aumento repeticiones y bajo carga. 8 con 180, lo vuelvo ahora aumento repetición quito repeticiones y aumento carga, 3 por 205 y luego otra vez vuelvo a aumentar repeticiones y vuelvo a disminuir la carga. Como veis, cada set es diferente, totalmente diferente, tanto en el volumen como en la intensidad. Un set es con más volumen, menos intensidad, y el set siguiente lo contrario, con menos volumen, más intensidad. Es difícil de explicar esto, sobre todo mirando la cámara y mirando aquí la diapositiva. Bueno, la del método. ¿En qué consiste este método? Este consiste en acumular un volumen en un corto periodo de tiempo. Sobre todo es para aquellas personas que no tienen mucho tiempo para entrenar. Este es un método interesante. Creado por el soviético Pavel Zastolainen. No sé si lo he pronunciado bien. A mayor dificultad del ejercicio, le vamos a dar más tiempo de descanso entre series. Es decir, si tenemos un curl de bíceps, que es un ejercicio técnicamente fácil, vamos a reducir, o el tiempo de descanso va a ser menor que si estamos haciendo esto con dominada, con remo o con otro ejercicio más complejo. Se alterna siempre set de altas repeticiones con bajas repeticiones. Exactamente como hemos dicho en el anterior, va oscilando. Si hago un set de 10, el segundo set va a ser de 8. Si hago un set de 8, el segundo set va a ser de 10, ¿vale? Ninguno de estos sets he llevado al fallo. Hay que tenerlo en cuenta, porque si pretendemos hacer un entrenamiento muy denso y en cada repetición o en la mayoría de las series llevamos al fallo, es imposible que podamos acumular densidad. Para que no lo entienda, densidad es mucho trabajo en poco tiempo. Eso es algo muy denso. Un entrenamiento muy denso sería un entrenamiento con muchas series, con mucho trabajo en poco tiempo. El objetivo de esto es mejorar la capacidad de trabajo. Y por este mismo motivo, muchos de los luchadores de Liga, UFC, etc., hacen o utilizan este método de trabajo, no durante todo el año, pero sí, sobre todo en las pretemporadas, para acumular, para simular que están dentro de un ring y van a hacer en poco tiempo mucho trabajo. Pero también es aplicable para la hipertrofia y para la fuerza. Obviamente, esto dependerá, es decir, la metodología que utilicemos o cómo lo contextualicemos, cómo lo apliquemos para fuerza, para hipertrofia, para el luchador, va a ser totalmente diferente. Y he puesto aquí dos ejemplos. Un ejemplo con dominada, como he dicho anteriormente, cuando hay un set alto de repeticiones, el siguiente set es bajo, entonces haríamos un set de 10, descansamos, y un set de 1, que también nos va a servir como descanso, pero de descanso activo. Luego 9, descansamos 2, 8, descansamos 3, descansamos 7, así, etcétera, hasta completar 55 repeticiones, y siempre respetando el tiempo entre series. En este caso vamos a descansar 20 segundos, por poner un ejemplo. Esto dependerá de la capacidad de cada sujeto. Y luego en sentadilla exactamente igual. Vamos a hacer con nuestro 75% 6 series. Y vamos a hacer una serie de 4, una serie de 6. Una serie de 2, perdón, una serie de 4. 6, 2, 4, 6, etc. Ya sea ascendente, descendente o en olas. Se puede planificar de muchas maneras. Vamos al siguiente método. El método del entrenamiento francés o del contraste francés. Esto conjuga levantamientos pesados con levantamientos explosivos pliométricos, pero deben de ser del mismo patrón. Es decir, si hago, por ejemplo, una sentadilla a pin pesada, es para luego ser más eficiente en un gesto que involucre esa musculatura o tenga el mismo vector, el mismo patrón. Es decir, si yo hago una sentadilla, me va a activar para, por ejemplo, saltos verticales o saltos horizontales. No tendría ningún sentido que yo haga una sentadilla pesada intentando que luego me active la musculatura del pectoral. Un lanzamiento de balón no va a activar nada. Es decir, me estoy activando el sistema nervioso, sí, pero sobre todo la fibra de las piernas, no la del pecho. Entonces tenemos que, los ejercicios que seleccionemos tienen que ser del mismo patrón de movimiento. Y lo que intentamos así es, con el ejercicio pesado primero, activar la fibra, las máximas unidades motoras, activar el sistema nervioso, para luego en el movimiento explosivo poder usar toda esta fibra y ser más eficiente de forma explosiva. Se debe de cuidar mucho la técnica y la ejecución, en general la biomecánica de estos ejercicios. Por ejemplo, este método no es un método para personas novatas, sin lugar a dudas. Solo es recomendado para personas avanzadas. Y ha sido muy popularizado por Eric Krese. Quien no lo conozca, Eric Krese es un preparador físico y rehabilitador de los jugadores de béisbol. Entonces, como nosotros sabemos, el béisbol, sabéis cuál es el deporte, que tiene un palo, un stick y alguien le lanza el balón. Entonces, para ese lanzamiento de balón, él es un máquina dentro de la anatomía del hombro y de todas esas cosas. Entonces, él la
popularizado un montón. Y realmente la gente, los paperos, esto es un pub. Aquí podríamos involucrar los pubs, no el laptop set. El laptop set es hacer un trabajo efectivo y luego, bajo la fatiga, hacer otro trabajo. Este método, el método francés de contraste, lo que busca es la activación. Y PAP es potenciación por activación. Entonces, que lo entendáis, porque muchas veces os creéis que el laptop set es un PAP. Y no, el laptop set puede ser con fin de potenciación por activación o con fin de rendir bien una serie y luego bajo fatiga ir acumulando trabajo. Pero el método francés, esto es realmente, siempre que lo utilicemos, va a buscar eso, la potenciación por activación. Para su implemento, es decir, si queréis introducir esto en vuestro método de entrenamiento, esto no vale con hacerlo una vez a la semana o una vez cada 10 días. Esto tiene que ser con una frecuencia alta, frecuencia 2, lo óptimo frecuencia 3. Es interesante para periodos off-season de powerlifting, ya que normalmente en el powerlifting los ejercicios que hacemos son estáticos y esto nos va a obligar a salirnos un poco de la normalidad, hacer un poco más de ejercicios dinámicos, sobre todo activándonos previamente con los ejercicios en los que estamos especializados, que somos buenos, y nos va a ayudar en activarnos en los ejercicios que estamos desespecializados, que no estamos adaptados, para así rendir mejor. Y he puesto aquí un ejemplo. Hacemos squats pesadas, ya sabéis, esto hay un montón de variables de hacerlo. Un squat partiendo de dead stop de pin, es decir, partiendo desde la fase concéntrica sin la fase excéntrica, o con una sentadilla pesada al cajón y luego haciendo saltos pliométricos, etc. O en otro patrón de movimiento sería, por ejemplo, un press banca desde pin o un press banca pesado con luego flexiones pliométricas, incluso lanzamiento de balón o meterle bombazo al saco, es decir, hacer algo que simule el mismo patrón de movimiento que un press de banca. Dependiendo del rango de repeticiones que trabajemos uno y otro, ya sea como el levantamiento pesado, como el trabajo explosivo pliométrico, podríamos contextualizar el trabajo como hipertrofia funcional o el trabajo de potencia. Pasamos al siguiente método. El método de rest pause. Este método es conocido por mucho, pero no sabéis que este método engloba también a ciertos métodos que ahora los vamos a explicar. Bueno, ¿cuál es su objetivo? Pues acumular volumen trabajando a intensidades altas. Es decir, intentar hacer el máximo volumen con una intensidad relativamente alta que normalmente sin ese rest pause, sin ese descanso entre series, no nos va a permitir acumular ese volumen. Se puede usar tanto para todas las series como para un finisher, es decir, puedo tener toda la serie de mi ejercicio rest pause o simplemente la última para darle rizar más el rizo, darle una vuelta más a la tuerca e intentar maximizar y activar todas las fibras musculares. Este método engloba lo que he dicho antes, la drop set, engloba las marathon sets y los clusters. Y voy a explicar cada una de ellas de una forma rápida. ¿Qué es una drop set? Una drop set es ir reduciendo la carga a medida que aumenta la fatiga. Por ejemplo, en un curl de bíceps, en cables, yo le pongo 4 placas, me hago 10 y me fatigo. Paro simplemente el tiempo que necesite en reducir una placa para, con menor carga y la fatiga alta, poder seguir trabajando. Así lo podemos hacer 4 o 5 veces dependiendo de cómo planifiquemos. ¿Qué son marathon sets? Marathon sets son series gigantes. Es decir, voy a completar en esa misma polea, en ese mismo ejercicio de bíceps, voy a completar 80 repeticiones parando, 15 segundos de descanso y voy a llegar siempre no al fallo, pero sí a mi máxima. Es decir, por ejemplo, voy a hacer 20 repeticiones y ya me noto fatigado, descanso y luego hago 18, descanso, luego hago 15, descanso, luego hago 12, descanso, así hasta acumular las 80. Y los clusters, que realmente el método rest pause en powerlifting o en entrenamiento de fuerza es un cluster y ahora lo veremos. Para la hipertrofia, cuando utilicemos el método rest pause para la hipertrofia, debemos de seleccionar un peso que nos permita estar mínimo, antes de parar, 20 segundos bajo tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo un peso en el que solamente puedo estar 15 segundos o 10 segundos, que eso aproximadamente, si cada repetición dura 2-3 segundos, van a ser 5 o 6 repeticiones. Con 5 o 6 repeticiones, o si el tempo es mayor, que sería lo suyo para estimular bien las fibras y no lo... Porque cuando trabajamos en tempo, trabajamos mucho más la musculatura y cuando hacemos un movimiento rápido, trabajamos más la articulación. Entonces, para la hora de la hipertrofia, nosotros no queremos trabajar la articulación, que la articulación va a trabajar de todas maneras, pero queremos intentar maximizar el estímulo en el músculo. Entonces tenemos que darle un tempo de ejecución, una cadencia de movimiento suficiente para que el músculo cree estímulo y fatiga. Entonces tenemos que dar cierto tiempo de tensión antes de parar. Es decir, si yo hago 3 repeticiones y paro, eso no es hipertrofia. Y he puesto aquí un ejemplo. Con un tempo de 3 segundos de bajada o 2 segundos de bajada, no paro en el pecho, simulando un press de banca, 3 segundos de bajada, no paro en el pecho de forma explosiva y 1 segundo arriba, voy a hacer 4 series. Voy a hacer 6 series y voy a descansar. Voy a hacer 4 series y voy a descansar y voy a hacer 2 o 4 series y voy a descansar.
Puedo llegar al fallo entre cada una de estas series o quedarme a una o dos repeticiones del fallo. Si eres un sujeto avanzado, podrás llegar más al fallo. Si eres un sujeto intermedio novato, te recomiendo que te mantengas fuera o un poquito más lejos del fallo para evitar problemas de inflamación y futuras lesiones. Y para la fuerza, pues para la fuerza es un clúster, básicamente. Un respawn para la fuerza, como he dicho anteriormente, es un clúster. Debes de escoger un peso entre un 85 y un 95% de tu RM. Y, por ejemplo, lo vamos a hacer en press de banca. Pues vamos a coger el 85% de nuestro RM y lo vamos a hacer una repetición. Y vamos a parar en el rack entre 30 y 40 segundos y luego lo vamos a volver a hacer. Podemos hacer eso en un total de 6, 8, 10 o 12 repeticiones como queramos. Para la fuerza lo suyo es entre 6 y 10 como máximo descansando, ¿vale? Pero hay ejercicios que para la fuerza, a mí este ejercicio no me gusta. Tanto para la fuerza como para la hipertrofia. Por ejemplo, los ejercicios que el partir de una posición de inicio, es decir, sacar la barra hasta partir de la posición de inicio te fatigue. Por ejemplo, en una sentadilla, hacer un clúster casi que te va a fatigar más, porque trabajando con un 85-95% de tu RM son cargas altas, te va a fatigar más. Dejar la barra en el rack y sacar la barra y andar hacia atrás para empezar la repetición que hacer la repetición. Entonces, el método respawn es interesante, pero en ciertos ejercicios. Hay ciertos ejercicios que es lo que he dicho, que si el colocarte te va a cansar más que realizar la repetición, no es interesante. Pasamos al siguiente método. El último método, ¿vale? El método post-fatiga. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en maximizar el estímulo del músculo fatigándolo previamente analíticamente y luego llevándolo a una fatiga posterior o un aniquilamiento utilizando músculos sinergistas. ¿Qué dice Julio? Pues mira, los principales, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con el pecho. Primero vamos a fatigar solamente el pecho, es decir, vamos a trabajar un músculo analítico, vamos a hacer apertura. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto aquí serían 4 series de 12 en apertura. Entonces, en ese ejercicio solamente estamos trabajando nuestro pectoral, quizá un poco nuestro deltoide anterior. Y luego, con el pectoral bajo fatiga, completando toda la serie, es decir, no en super serie, completando toda la serie, luego hacemos un press inclinado, por ejemplo, un press banca plano, donde no solamente trabajemos el pecho, sino que el pecho se va a ver ayudado en el músculo, en el movimiento por los músculos sinérgicos. Estos serían, por ejemplo, el tríceps. Entonces, como nuestro tríceps está fresco, va a hacer que podamos exprimir aún más nuestro pectoral. He dicho que no se debe hacer en super serie, por el ejemplo que yo he puesto aquí para que entendáis este ejemplo, pero si queréis lo podéis hacer en super serie. Esto dependerá de cómo lo planifiquéis. Este método engloba también al método exhausted o post-fatiga, pre-fatiga y el método sandwich. El método sandwich lo he explicado en la guía de hipertrofia, es por ejemplo hacer un ejercicio primero pesado a rango de fuerza, por ejemplo un 5x5 en press banca plano, luego descansar nuestro hombro y nuestro tríceps con un ejercicio puramente analítico, como puede ser un contractor o una apertura, y luego volver a otro ejercicio multiarticular, como ya sea un fondo o un press banca inclinado, donde volvamos a utilizar otra vez el tríceps y hombro para seguir aniquilando el músculo. Es decir, hacemos movimiento multiarticular a fuerza, descansamos las articulaciones, solamente trabajamos el mind muscle, el músculo primario, que sería el pectoral con la apertura y el contractor, y luego después de haber descansado durante esa serie de ejercicios, del ejercicio analítico, haber descansado el tríceps y el hombro, lo volvemos otra vez a reclutar para seguir machacando el músculo. Y este método solo lo recomiendo para la hipertrofia, porque cuando entrenamos fuerza intentamos ser lo más eficiente posible y acumular la menor fatiga posible para poder levantar pesado y ser eficiente. Así que lo podría utilizar en fuerza, pero no lo recomiendo. Tendría mucho más sentido y tiene todo el sentido utilizarlo en la hipertrofia. Así que nada, chicos, esto es todo. No, repito, como he dicho antes, no he mencionado todos los métodos que hay en el post anterior. Simplemente he seleccionado los más interesantes. Espero que os haya gustado el vídeo. Perdonadme si alguna vez me trabo hablando, es difícil mirar la cámara y leer y no perderme en el texto. Y así que nada, chicos, un placer poder ayudar, un placer interactuar con ustedes y poder aportar información que veo que os interesa. Nada, cualquier comentario me lo escribís, que es bienvenido y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.